Bienvenidos a nuestro canal de Raíces Hebreas, donde iniciamos un viaje histórico y espiritual a los inicios del cristianismo. Hoy veremos el esfuerzo monumental que hizo el emperador Constantino para llegar a cristianizar todos los dominios del extenso imperio romano. Profundizaremos para ver cómo su liderazgo, sus decisiones y visiones espirituales transformaron el panorama religioso de su tiempo y dejando huellas imborrables, que aún hoy continúan influenciando la fe y la comprensión del cristianismo en sus diferentes denominaciones. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte para no perderte ningún video, y si deseas apoyar al canal, ya puedes hacerte miembro para obtener ventajas exclusivas como devocionales diarios. Empecemos. El emperador Constantino fue un gran líder, hábilmente dotado para una determinación inquebrantable y con un profundo sentido de propósito para extender su reino. En un momento crítico de la historia de Roma, emergió como el único emperador legítimo de Occidente, tras declararse a sí mismo en tal posición de liderazgo sobre todo el imperio romano. Su gran campaña militar, consolidada por una serie de victorias decisivas, guió su destino hacia Roma en el año 312 de nuestra era actual. Pero fue un misterioso evento celestial que presenció Constantino al aproximarse a la ciudad eterna, lo que marcó el punto de inflexión definitivo, tanto para él como para el cristianismo a escala mundial. El historiador Eusebio nos relata cómo Constantino tuvo una visión de una cruz de luz en el cielo, con la inscripción: «Por esta señal vencerás». Esa noche, Constantino dijo que Dios le instruyó en sueños para crear un estandarte militar en forma de cruz, prometiéndole protección divina ante sus enemigos. Obedeciendo ciegamente a este supuesto mandato celestial, Constantino diseñó un gran estandarte que combinaba el simbolismo de los primeros cristianos con ornamentos imperiales, llevándolo luego a la batalla que le dio la victoria definitiva sobre su gran adversario Magencio. Y así, Constantino atribuyó su triunfo al Dios de los cristianos, marcando un hito en la historia del Imperio Romano. El Imperio de Roma se había caracterizado por su gran fervor religioso, venerando a los dioses de la mitología romana, ubicados en lugares como el Panteón Romano de Agripa. Constantino creía en el poder de los dioses para garantizarle su éxito y prosperidad. La visión celestial de Constantino lo llevó a la victoria y solidificó su fe en un nuevo Dios, Jesús, el Dios de origen judío, convenciéndole de que la protección divina de Jesús era la clave para la segura prosperidad del Imperio Romano, siempre y cuando la Iglesia permaneciera fiel a sus imposiciones. En ese momento crítico de la historia, nacía la unión entre Iglesia y Estado, dando a luz finalmente la creación de la Iglesia Católica. Esta convicción llevó a Constantino a otorgar innumerables beneficios a la Iglesia y a sus líderes. Esta sería la hábil estrategia con la que acabaría uniendo exitosamente la religión con la política del Imperio Romano. De esta manera, los creyentes y sus dirigentes acabaron perdiendo rápidamente la esencia de las enseñanzas hebreas de los apóstoles. En colaboración con Licinio, el emperador del Oriente, Constantino promulgó en el año 313 el Edicto de Milán, proclamando la libertad de culto para cristianos y paganos por igual, elevando así el estatus del cristianismo dentro del Imperio Romano. Los lugares de culto destruidos fueron reconstruidos con fondos estatales, estableciéndose un salario para el clero, financiado por el Imperio Romano. Ahora la Iglesia del Señor ya no viviría más por fe, pasando a depender de las aportaciones del Imperio Romano. La Iglesia ahora gozaba de una renovada seguridad ante el apoyo imperial, ejerciendo una significativa influencia política y social. Pero muy pronto el poder de Dios se diluyó, y la presencia del Espíritu Santo y sus milagros desaparecieron casi por completo en la Iglesia. Constantino, consciente del poder espiritual que el cristianismo podía brindarle, integró a los líderes cristianos en su gobierno,
y promovió la presencia de varios obispos en sus campañas militares, creyendo que el éxito del Imperio Romano ahora dependía de la bendición divina del Dios cristiano. Pero este estrecho lazo entre el Estado y la Iglesia comenzó a desdibujar las líneas entre lo espiritual y lo político, iniciando un proceso en el que las rigurosas prácticas y creencias que habían definido el cristianismo primitivo durante siglos se desvanecieron ante el nuevo orden religioso. La historia nos revela que ante la supuesta conversión de Constantino a Jesús, la Iglesia primitiva fue desafiada a reexaminar sus creencias sobre múltiples asuntos. Inició la práctica de ofrecer salarios al clero, considerada anteriormente herética, quedando así la práctica del diezmo anulada. Esto refleja cómo el apoyo imperial trajo prosperidad material a la Iglesia y supuso el inicio de una nueva era, donde la adaptación e integración de la Iglesia con los amplios espectros de la sociedad se consideró una manifestación de la voluntad divina. Es sorprendente ver cómo la Iglesia primitiva, tradicionalmente resistente al cambio y ferozmente protectora de su pureza doctrinal, empezó a ver con buenos ojos todos los cambios y transformaciones hechos bajo el mandato e influencia de Constantino. Muchos creyentes ahora lo percibían como un amanecer de nueva luz, como la obra de Dios a través de un emperador aparentemente piadoso. La mayoría de la Iglesia comenzó a pensar que Constantino estaba destinado a marcar el inicio de un capítulo renovado en la historia de la Iglesia. En este contexto, Eusebio nos comparte un relato que, más allá de reflejar una fascinación ingenua por la proximidad eclesial conseguida con el poder imperial, subraya un cambio fundamental en la autopercepción de la Iglesia. El acercamiento entre el poder terrenal y la espiritualidad cristiana formó un nuevo panorama donde los líderes religiosos que antes eran perseguidos ahora disfrutaban de banquetes en la compañía del mismísimo emperador. Este nuevo escenario describe un falso sueño de unidad entre los cristianos y el poder político que parecía demasiado idílico para ser verdad. Aunque esta unión trajo aparentemente algunos beneficios inmediatos, también sembró las semillas de futuros conflictos y desafíos doctrinales. Sin duda, Dios seguía trabajando en la sombra para preservar la pureza de los genuinos creyentes, pero se venía una época de gran oscuridad sobre su pueblo causado por la teología de reemplazo. La apertura hacia el cambio, que al principio parecía ser una bendición divina, pronto planteó desafíos significativos con la creación de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica comenzó a disfrutar de un creciente prestigio social bajo la sombra protectora del Imperio Romano, y aunque atrajo a muchos, diluyó gradualmente el fervor y la pureza de la fe primitiva. Esta fusión entre la primera Iglesia y los asuntos estatales no solo erosionaba el espíritu de separación del mundo, marcado por la Biblia y sostenido por la Iglesia durante los primeros siglos, sino que además propagaba la idea de que el éxito y el crecimiento numérico equivalen a la aprobación divina. La arquitectura deslumbrante y la grandiosidad infinita de los nuevos templos cristianos demostraba la intención de Constantino de atraer los corazones de la gente hacia la fe con la misma magnificencia que había consolidado su vasto imperio. Esta estrategia efectiva en amasar conversiones introdujo la complejidad de las motivaciones impuras dentro de la Iglesia, diluyendo la esencia del verdadero compromiso con la palabra de Dios. Cabe destacar el triste episodio de la ubicación de las reliquias, iniciado por Helena, la madre de Constantino, al ir a Israel a descubrir el presunto lugar de la crucifixión del Señor y encontrar supuestos restos de madera de la cruz donde murió Jesús en Jerusalén. Helena abrió otro capítulo controversial en la historia del cristianismo que llega hasta el día presente. Otro gran error de Helena fue ubicar el monte Sinaí en tierra de Egipto, en la península del Sinaí, donde se edificó un monasterio.
Este es el lugar que hasta el día de hoy aparece como la ubicación del monte Sinaí en nuestras Biblias. Aunque el apóstol Pablo verifica en el libro de Gálatas que el verdadero monte Sinaí se encuentra en la tierra de Madián, en Arabia Saudita. Este fervor que trajo Helena por las reliquias fomentó una devoción visual y tangible hacia aspectos de la fe cristiana, altamente aprovechada por la Iglesia Católica a través del culto a los santos, lo cual es idolatría y paganismo. Constantino también sembró la semilla de prácticas supersticiosas que distorsionarían la verdadera espiritualidad cristiana en los siglos venideros. La práctica de convertir recordatorios de los primeros mártires en banquetes abiertos para atraer a los paganos al cristianismo dio lugar a tal fusión con la cultura pagana que la distinción entre ambos se volvió borrosa. La Iglesia comenzó a incorporar tácticas que apelaban a la fusión con la cultura romana, como los vastos banquetes y la impresionante arquitectura, lo cual trajo consigo no solo un crecimiento numérico, sino también un desafío en mantener la pureza de la enseñanza y práctica de la fe basada en las enseñanzas de Yeshua. Este ideal de crecimiento como indicativo de bendición divina se arraigó profundamente en la mentalidad eclesiástica post-constantiniana. El dramático incremento en la población cristiana después del Edicto de Milán fue visto como la validación de Dios a los cambios adoptados. Esta correlación directa entre éxito cuantitativo y aprobación divina llevaría a la Iglesia a adoptar prácticas previamente impensables, como la veneración de imágenes de santos, alejándose aún más de las enseñanzas apostólicas y sus raíces hebreas. La eliminación gradual de las salvaguardas y valores que habían protegido a la Iglesia primitiva de desviaciones doctrinales y prácticas heréticas culmina en el famoso Concilio de Nicea. Este histórico evento marcó la intervención definitiva del poder imperial en asuntos puramente teológicos, borrando las fronteras entre el Estado y la Iglesia y estableciendo un precedente para el control político sobre las creencias religiosas con el establecimiento de la Iglesia Católica. La transformación de la Iglesia desde una comunidad perseguida y marginal a una institución central en la vida social y política del imperio redefinió su relación con el mundo. Las implicaciones de esta metamorfosis fueron profundas, frenando bruscamente la expansión del verdadero evangelio del reino por siglos. El cristianismo, al compaginar el poder político con la fe, navegó desde las catacumbas hacia los palacios y sucumbió a la tentación de comprometer sus principios más sagrados por la aceptación y el poder político. Constantino, en su búsqueda por cristianizar el Imperio Romano, no solo extendió los límites territoriales y espirituales del cristianismo, también instigó un debate que perdura hasta nuestros días. ¿Cuál es el precio de la alianza entre la fe y el poder? La respuesta está en la Biblia. Constantino fue el gran impulsor de la llamada teología de reemplazo, la cual ha sido difundida ampliamente por todo el mundo a través de la Iglesia Católica, llegando a alcanzar a otras ramas cristianas, pese a la labor de grandes reformadores como Lutero en la Edad Media. La historia de Constantino nos recuerda que la esencia del cristianismo radica en la transformación de los corazones, por encima de la imposición de estructuras y dogmas políticos y religiosos. Las acciones de Constantino establecieron las bases para una nueva era en la historia de la fe, con la creación de un nuevo concepto de la Iglesia y del cristianismo muy alejado del diseño divino. El legado de Constantino ha llegado hasta nuestros días por medio de la Iglesia Católica, con una doctrina totalmente distorsionada del mensaje original dado por Yeshua y sus apóstoles. Que esta reflexión nos inspire a buscar las sendas antiguas que nos acercan más a Dios. Si te gustó este video, dale un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Ayúdanos a difundirlo compartiéndolo con tus amistades. Que el Señor te bendiga grandemente. Shalom.
Por favor, no olviden dejar sus comentarios, denle like a este vídeo y sepan que pueden seguir pendientes de toda la actualidad de nuestro Facebook, Instagram y Twitter. Para más noticias y vídeos musicales, no olvides suscribirte a este canal. Y no se olviden de activar la campana para recibir una notificación cuando publiquemos nuevo material. ¡Hasta la próxima!